Bueno, pues hoy estamos con Sara, la nueva incorporación a Psicoalmería, y primero pues darle la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, vamos a realizarle una pequeña entrevista para conocerla, para ver en qué está especializada y demás. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte, Sara, es que cuál fue tu motivación o lo que te llevó a interesarte por la psicología. Pues es cierto que mi interés por la psicología comenzó muy joven, ya bueno, pues cuando empiezas a ser un poco adolescente, que empiezas a plantearte pues, a qué te gustaría dedicarte y tal. Y es verdad que yo considero que fue como una mezcla tanto de factores externos como ya más internos míos personales, ¿no? Es verdad que desde fuera siempre como que se me había reforzado mucho el tema de pues la habilidad de comunicación, la inteligencia emocional, también es verdad que bueno, pues cuando somos personas a lo mejor un poquito más empáticas, también recibes un poquito ese feedback de, pues, externo de la familia, de las amigas, ¿no? De que, bueno, pues que quizá tienes habilidades que son compatibles con dedicarte a algo relacionado o con la terapia o por lo menos, bueno, pues con el trabajo con otras personas, ¿no? Y a raíz de todo aquello también es verdad que, bueno, que en mi casa siempre se ha hablado abiertamente del tema de la salud mental, no ha sido para nada un tema tabú y, bueno, y gente de mi familia, yo incluida a lo mejor cuando era más pequeña, hemos acudido a terapia previamente. Entonces creo que sin ser algo que yo tuviese previsto, pues de repente esa idea se fue forjando y como también mi actitud hacia todo este ámbito de trabajo era bastante positivo, pues bueno, poco a poco finalmente me di cuenta de que sí que mi vocación estaba en el trabajo con otras personas y más específicamente en un ámbito más psicológico. Vale. Sí, porque también es muy bueno, ¿no? Eso que ha sido la normalización, ¿no? En tu casa y demás, Mm, que es muy bueno también que eso ocurra mm, a la hora de normalizarlo, mm. de tenerlo como algo normal, como debería ser siempre. Totalmente, o sea, al final puede haber gente que tenga las mismas habilidades que yo o incluso pues tenga una motivación quizá por este ámbito de trabajo, pero si no lo conoces, pues Claro. quizás no optas, ¿no? Por él. Pero Ujú. sí, en mi caso fue como un proceso bastante natural. Muy bien. Y bueno, háblanos un poquito de tu formación, en qué estás especializada, qué es lo que más te interesa de todo este mundo, que al final abarca muchos ámbitos, pero ¿cuál es el que más te llama la atención? Bueno, pues es verdad que mi historia así un poquito profesional de formación, sí que ha tomado varios caminos. Inicialmente estando en la carrera, bueno, inicialmente cuando yo decido iniciar el estudio de la psicología, al final lo hago como la mayor parte de la gente, supongo, con una visión más para dedicarme al ámbito clínico, es decir, a Ujú. pasar consulta, a tener mis pacientes. Pero ya estando dentro de la carrera, es cierto que, bueno, a raíz de las asignaturas que tuve de psicología social, y creo que quizá también ahí empezó a mostrarse un poco el enfoque que me gustaría luego llevar a cabo en consulta, Ujú. actualmente, por ejemplo, el ámbito social siempre he considerado que tiene un peso muy importante en la salud mental. Y a raíz, bueno, también de una profesora muy buena que tuve en la carrera, que era una profesora excelente de psicología social, finalmente me decanté por hacer mis prácticas de la carrera en el ámbito pues, más social, ¿no? Ujú. Con servicios sociales. Y ahí en esas prácticas disfruté muchísimo, aprendí un montón y bueno, al final tomé conciencia también de la importancia de una labor psicológica fuera del ámbito meramente clínico, no tan Vale, supeditado, ¿no? Al ámbito clínico. Y opté por hacer un máster en intervención social muy y bien. psicología comunitaria. Y es cierto que lo disfruté muchísimo, me gustaba mucho el enfoque de trabajo, pero bueno, es un ámbito en el que es un poco complicado abrirse camino. Vale. Entonces, finalmente, entre decidir opositar hacia servicios sociales y seguir un enfoque un poco más clínico, me decanté por el enfoque clínico porque me di cuenta de que lo que yo más disfrutaba al trabajar en servicios sociales era el trabajo con familias y también con pareja o incluso con mujeres maltratadas. Vale. Entonces opté por hacer el máster de sexología aquí en Almería, en la UAL, Ujú. y bueno, mientras estaba haciendo el máster de sexología también realicé un título propio con la UAL para terapia de pareja. Vale. Y es cierto que considero que ese es el enfoque en el que actualmente pues yo más cómoda me siento trabajando, también es en el que más me he enfocado para seguir investigando, seguir formándome y bueno, pues un poco el que más controlo, ¿no? Vale. Y ya una vez que termine todo este proceso de formación como sexóloga y terapeuta de pareja, di el paso de formarme como psicóloga clínica, que al final, bueno, Vale. pues era el siguiente paso necesario, ¿no? Para poder ejercer. Y bueno, ya como clínica, pues es cierto que tocamos un poco de todo, ¿no? También Sí. infanto-juvenil, un poquito pues también de trastornos de la conducta alimenticia, la ansiedad y la depresión como Ujú. los grandes pilares que vemos siempre en consulta y serían un poco la tipología de casos con los que yo me veo
más cómoda. Pero es cierto que, bueno, también en mi enfoque está el seguir trabajando con familias, sobre todo también, bueno, recientemente he terminado un curso de psicología perinatal y acompañamiento, bueno, pues también para trabajar el apego con las madres, con los padres, las familias, y me gustaría trabajar un poquito más en esa línea de trabajo con familias y bueno, también, bueno, individualmente la sexualidad de cada persona o en pareja también. Vale, interesante. Vale, otra pregunta que me gustaría hacerte más de cara, pues ya que una vez estés trabajando aquí o si alguien que no esté viendo decide empezar un proceso terapéutico contigo, me gustaría pues preguntarte cómo es tu enfoque respecto al proceso terapéutico de las sesiones y también preguntarte qué esperarían las personas que vengan contigo a consulta, qué esperarían de ese proceso. Bien, pues es verdad que en cuanto a mi enfoque terapéutico, también lo he dejado un poco entrever antes cuando he hablado de mi formación, es cierto que parto de un enfoque bastante sistémico. Esto quiere decir, bueno, para la gente que a lo mejor no conoce tanto de psicología clínica, esto quiere decir que, bueno, que comprendo a la persona dentro de su contexto, dentro de todas las variables sociales, pero bueno, cuando hablamos sociales podemos hablar de variables familiares, de pareja, el contexto laboral en el que se encuentra esa persona. Creo que todos esos factores hay que tenerlos en cuenta y que además pueden suponer herramientas muy valiosas durante el proceso terapéutico, el poder apoyarse, bueno, pues en la amistad, el poder apoyarse en un vínculo de pareja o el poder reforzar algunos de estos ámbitos para también ayudar a mejorar otra sintomatología más propiamente de salud mental de la persona. Esto, bueno, como digo, al final no ha sido tanto que haya sido mi formación de base, la terapia sistémica, como que el proceso de trabajar, bueno, inicialmente con usuarios de servicios sociales y posteriormente formarme como clínica, me ha hecho ver que, bueno, que hay muchas intervenciones clínicas que si nos podemos apoyar y nos podemos valer también de este enfoque sistémico, se benefician enormemente y se refuerzan enormemente. Pero si hablamos así ya de mi enfoque inicial, cuando pues, inicia el estudio de la psicología, la rama un poco más de la que yo parto es más conductual, cognitiva conductual hoy en día, pero es cierto que mi formación de base era más conductual. Esto quiere decir, bueno, que intervenimos más sobre conductas específicas, no me baso tanto en una etiqueta diagnóstica o quizá en el resultado de un test para intervenir. Vale. Consideramos al final que bueno, lo que tú estás interviniendo es sobre una persona, no sobre un diagnóstico, sobre una etiqueta. Claro. De nada me sirve decir, no, es que estoy interviniendo sobre una depresión si no veo a la persona y qué síntomas muestra esta persona y qué cosas puede haber detrás de que tú te estés sintiendo más bajo de ánimo, de que a lo mejor no tengas ganas de salir de casa o de que te haya dado por comer muchísimo cuando a lo mejor tienes otras personas que con esa misma etiqueta de depresión va a tener una sintomatología completamente diferente o contraria. Quizá no puede dormir, quizá en vez de comer demasiado está comiendo menos. Entonces nos centramos más en esas conductas, ¿no? Que decimos que muestra la persona y en todas, bueno, pues las estrategias que podemos tomar para poder intervenir en este tipo de casos. Es cierto que al final del día y cuanto más nos formamos nos vamos dando cuenta de que, bueno, al final no todos los profesionales, pero muchos profesionales nos damos cuenta de que lo ideal es tener también una perspectiva un poco más, pues, integrativa. Lo que hablamos de la psicología integrativa, es decir, dependiendo de la persona, de sus necesidades, también de los valores de la persona, cuando empiezas a conocerla un poco en terapia, hay determinadas intervenciones que pueden ser más compatibles con esa persona, que aunque quizá pues yo de entrada me sentiría más cómoda haciendo otro tipo de intervención, también pongo en su lugar el hecho de que quizá para esta persona específica puede ser más beneficioso que yo salga de mi zona de confort o que evite a lo mejor mi primera intervención de cabecera o lo primero que a mí se me ocurriría hacer, porque quizá por algo específico que me ha comentado en sesión o algo que yo estoy viendo durante la evaluación puede beneficiarse más de otro enfoque, o no tanto de otro enfoque, sino de otra técnica de otro enfoque. Pero al final parece que solo podemos ejercer desde un enfoque y muchas veces lo ideal es, bueno, tú tener tu enfoque de cabecera que va a ir guiando tu intervención. En mi caso sería pues, el cognitivo-conductual con la terapia sistémica. Y luego ya desde ahí, pues ver un poco si hay una técnica específica de otro enfoque que nos pueda beneficiar más para avanzar con un paciente concreto. Vale, sí, sobre todo pues eso, tener en cuenta a la persona, ¿no? Que aunque haya un enfoque, si ves que hay otro que le va a venir mejor, pues adaptarse a esas particularidades y mirar más allá de un diagnóstico, ¿no? Bueno, ahora que estás aquí trabajando en Psicoalmería, me gustaría preguntarte un poco qué te gustaría aportar a las personas que acudan aquí y un poquito, cuéntame eso. Bueno, pues es cierto que al final hay muchos distintos tipos de perfiles de personas que pueden acudir a sesión. Yo, es cierto que mis consultantes, pues en general,
considero que la terapia o mi intervención con ellos tiene que ser algo puntual en sus vidas que les ayude un poco a retomar la normalidad, a retomar la sensación de bienestar. No me gusta tampoco pensar en el proceso terapéutico como algo que haya de mantenerse en el tiempo o algo que haya de verse como una enfermedad crónica, ¿no? Que a veces la gente lo hace parecer un poco de esta manera. O sea, considero que, bueno, que lo ideal es que al principio siempre, sobre todo cuando la persona viene con mucho malestar, el principal objetivo es estar ahí, acompañar, ayudar también a manejar ese malestar inicial, pero poco a poco ir trabajando de forma que la persona también se vea capacitada para hacer frente a esas dificultades, a esos momentos que esté encontrando de forma individual. Entonces, para mí, lo que yo aporto a mis consultantes son herramientas para que vuelvan a sentirse capaces y vuelvan a poder individualmente alcanzar su propio bienestar. Incluso en algunas ocasiones, bueno, pues tenemos la enorme suerte de que a través de la terapia el bienestar que alcanzan una vez que termina el proceso terapéutico es aún mayor que el que experimentaban anteriormente. Cuando también digo que, bueno, que no tiene por qué ser un proceso, o que no debería ser, mejor dicho, un proceso ya crónico, no quiere decir que luego posteriormente esa persona no pueda volver a buscar ayuda terapéutica por el mismo motivo o incluso por un motivo diferente y abrir un nuevo proceso terapéutico. Obviamente eso ya depende de las circunstancias, depende de lo que inicialmente le traje a esa sesión y depende de un montón de otras variables. Pero sí es cierto que al final el objetivo, independientemente de lo que tardemos, ¿no?, conjuntamente ese consultante o esa consultante y yo en lograr ese objetivo específico, que sí que se estipulará en la primera o las primeras sesiones mediante, bueno, una evaluación inicial, lograremos ver un poco cuál es el objetivo, el enfoque de esa terapia y cómo lo vamos a trabajar. Que quizá, pues eso, en algunos casos tardemos más tiempo, depende la duración ya un poco de, pues si ese objetivo a lo mejor lo conseguimos con las primeras técnicas que llevamos a cabo en una intervención inicial, o si requerimos de, bueno, pues vale, esta inicial no nos ha funcionado tanto, quizá porque a lo mejor yo no he estado acertada en lo que hablábamos antes, en poner primero a lo mejor o tener en cuenta alguna característica de esta persona y optar por otra intervención, o porque simplemente, bueno, hay veces que ponemos en práctica algo y nos damos cuenta de que hay que añadir, hay que quitar, hay que reevaluar. O sea, al final en terapia estamos constantemente reevaluando un poquito la situación. Entonces, bueno, dependiendo de estos factores, el proceso puede ser un poquito más largo, un poquito más corto, pero el objetivo final siempre es que la persona se sienta capaz y se sienta segura en sí misma para tener las herramientas para hacer frente a su vida. Vale. Entonces, para ti lo importante sería aportar herramientas, ¿no?, a esos pacientes que vengan contigo, ayudarles en ese proceso terapéutico para que puedan aplicar esa herramienta y una vez que tú veas que son capaces de aplicarlas solos, pues también darle esa libertad, ¿no?, y decir, creo que ya te sientes capaz como para aplicar todo lo que hemos visto aquí. Y tampoco hacer dependiente a la persona, ¿no?, de ese proceso terapéutico. Claro, lo que tú comentas es un tema muy importante que al final muchas veces durante nuestra formación nos lo cuentan muchos profesionales y tal, pero es cierto que no siempre, o sea, como profesionales también tenemos mucha responsabilidad porque no siempre es fácil lograr que esta persona tome conciencia, porque muchas veces no es hacerle capaz, es simplemente que tome conciencia de todos los avances que ha realizado durante el proceso terapéutico y se dé cuenta de que, oye, que ya es capaz, que con este proceso, después de haber pasado por el malestar que haya sufrido, haber pedido ayuda y posteriormente haber logrado cambiar ciertas dinámicas de su vida, ciertas conductas que ya no le eran funcionales, o haber tomado acción en cambiar también un poquito su contexto cuando eso es posible. Cuando esto ocurre, esa persona que se dé el crédito que tiene, ¿no?, por haber logrado avanzar todo ello y que sea consciente de las herramientas que ahora tiene para poder afrontar los mismos problemas de antes o los nuevos que le vengan, ¿no? Y también lo que has comentado muy importante, el hecho de normalizar que si has terminado un proceso terapéutico y te vienen los mismos problemas, ya sea por el mismo motivo de consulta o otro diferente, que sepan también que ahí están, ¿no?, para volver a retomarlo en cualquier momento, que no es porque lo hayamos terminado ya se acaba, no, claro, podemos volver en cualquier momento y eso es importante también que... A ver, al final el acompañamiento es esencial, entonces claro, muchas veces nosotros preparamos, yo hay veces que también lo hablo con los pacientes, digo, hay que prepararnos para las recaídas, no porque vayan a ocurrir, hay muchas situaciones, muchas personas que tienen la enorme suerte de poder terminar un proceso terapéutico y no requerir de volver a terapia, pero también hay personas que ese mismo proceso terapéutico, pues debido a un cambio en su vida o debido a
un empeoramiento de la situación ajena a esa persona que no depende de su proceso personal, pues también se puede ver afectado y o alargar ese proceso terapéutico inicial o, como tú comentas, decir, bueno, había avanzado un montón, creía que tenía todas las herramientas, pero ahora la situación ha cambiado, ya no tengo las herramientas para hacer frente a esto concreto que me está pasando ahora. Claro. Pues también ser muy consciente de que obviamente vamos a estar ahí para acompañar. Mi trabajo es acompañar, volver a intervenir y volver a dar técnicas y poder ayudar a que vuelvas a tener posibilidades de experimentar ese bienestar, pero que también es muy importante que la persona también tome conciencia de que no es retroceder, de que una recaída no es un retroceso, una recaída es reconstruir desde una base que ya estaba, si hemos hecho bien nuestro trabajo, ya estaba muy, muy bien estructurada y desde la que puede empezar a avanzar y en la que puede empezar a de alguna manera acercarse un poquito más a ese bienestar que de alguna manera se había visto separado de él, pues por lo que estamos hablando, por una circunstancia que empeora, por algo ajeno a él, pero que en ningún momento es señal de que no haya hecho bien un proceso terapéutico. Vale. Y normalizar eso, ¿no? También que hay recaída y que no pasa nada por ello, ni se retrocede, al revés. Que por desgracia la vida pues constantemente cambia. Exacto. Bueno, Sara, también centrándonos un poco en la sexología, que has comentado antes que tu formación está especializada en ello, queremos ahondar un poquito más en eso, que al final las personas a veces lo tenemos como un tabú y demás. Y me gustaría también preguntarte algunos mitos que hayas escuchado a lo largo, pues, de tu especialización o a lo largo de tu vida, algunos mitos del sexo o de algo relacionado. Me gustaría que ahondara en eso un poquito. Vale, pues es cierto que así ahora mismo de cabeza, claro, me viene por ejemplo el tema de los orgasmos. Es cierto que tanto en terapia de pareja como también a veces en terapia individual, bueno, a veces no, bastante a menudo en terapia individual, la gente viene con preocupación acerca de conseguir, voy a hablar entre comillas, conseguir un orgasmo. Porque parece como que, bueno, hay un mito, ¿no?, en esta sociedad, que el único objetivo que hay de mantener una relación sexual es conseguir un orgasmo. O sea, toda relación sexual tiene como objetivo llegar a un orgasmo, ¿no? Entonces esto nos trae a muchas personas con malestar, un poco ansiosas, porque sienten un poco de ansiedad de rendimiento, presión de conseguir darle a la otra persona un orgasmo. Y bueno, esta forma de hablar, estos mitos, estas ideas que tenemos tan arraigadas, realmente lo único que nos hacen es generar unas expectativas erróneas sobre lo que debería ser una relación sexual y quitar el foco del disfrute, que al final es lo que nuestra intervención trata de hacer, de volver a la sexualidad, pues la conexión con el propio cuerpo, con el disfrute, con esas sensaciones que estamos experimentando. Entonces, bueno, pues ese es el primer mito que me viene. Es decir, que el objetivo de una relación sexual no es únicamente el conseguir un orgasmo. El orgasmo si viene bien, si no, pues también. Y que también las personas sean conscientes de que en una relación sexual no tienes una obligación de rendir para otra persona. Una relación sexual idealmente tiene que ser un contexto en el que haya comunicación, en el que la otra persona te pueda explicar un poco qué es lo que desea, qué es lo que le gusta, cómo puede sentir placer y si ese placer llega a experimentar un orgasmo, pues estupendo, pero que no debemos de ubicar todo el enfoque de la relación en técnicas específicas, cosas que realizar, cómo pensar en lo que estoy haciendo, lo que puede estar haciendo la otra persona, tal, porque al final lo que hacemos con todo esto es retirarnos del cuerpo, retirarnos de lo que estamos sintiendo y también de alguna manera impedimos que la otra persona pueda conectar consigo misma, con su cuerpo y con su disfrute. Entonces, bueno, este es uno de los mitos que yo creo que más daño hace y que más gente nos trae finalmente a terapia, directa o indirectamente. Vale, Sara, también se me viene a la cabeza otro, que es que si el sexo va mal, la pareja va mal. ¿Qué opinas respecto a este mito? ¿Crees que es un mito, es una realidad? Bueno, a ver, o sea, aquí claro, ya no es tan fácil como decir blanco o negro. Es cierto que de entrada mi ímpetu sería decir falso, mito, porque bueno, pues porque lo que vemos en sesión, o sea, si bien obviamente hay un impacto muy grande, sobre todo para algunas personas, algunas parejas que dan mucho valor a la conexión sexual que tienen, y en esos casos, pues bueno, obviamente no es un mito, es una realidad, para esa persona está generando malestar. Pero por otro lado, mi primer impulso de decir falso es porque en la sociedad en la que vivimos tenemos mucho foco puesto en la calidad de las relaciones sexuales en pareja. Y es importante tener que en una relación sexual, bueno, pues está la persona, está la otra persona, o bueno, el número de personas que estén involucradas en ella, pero también están sus circunstancias en ese momento, también está el contexto.
va cambiando también muchas veces a lo largo de la vida, ya no solo el deseo sexual, sino este contexto que estamos hablando. Vale. Y es muy complejo determinar, bueno, pues es que si el sexo va mal en una pareja, esa pareja va a ir mal. Hay muchos momentos en los que, por ejemplo, familias que nos estén viendo, gente que hayan sido padres, nos van a decir, no, pues es verdad que a lo mejor durante los primeros meses o los primeros días, adaptándonos a un cambio tan grande como traer un niño al mundo, estar empezando a maternar, a paternar, es cierto que lo último que está en nuestra mente ahora mismo es mantener relaciones sexuales de la forma en la que lo hacíamos antes. Quizá tenemos más intimidad o quizá nos demostramos afecto de otras maneras, pero estamos súper cansados o nos sacamos tiempo o... En fin, hay un montón de momentos, pongo el ejemplo de la maternidad o la paternidad porque creo que es uno de los que menos tabú tiene a la hora de reconocer que la gente pues tenga otras prioridades, ¿no? Pero también puede ocurrir en otros momentos vitales y no que las relaciones sexuales en la pareja no estén pasando por su mejor momento o no sean tan intensas o tan frecuentes, no es necesariamente un indicativo de que esa relación esté mal. Vale. Si efectivamente la falta de frecuencia, la falta de disfrute, de intensidad, en fin, cada persona lo expresa de una manera. Dentro de las relaciones de una pareja está causando que se afecten pues la comunicación, el compromiso, otra serie de pilares que formen esta pareja. Sí. Ahí sí que es importante, obviamente, pues que acudan a terapia, que busquen ayuda de un profesional, porque por desgracia, bueno, pues cuando ya empiezas a ver que la pareja empieza a fallar, ya si lo quieres atribuir simplemente a la sexualidad o a otros ámbitos, tendemos a como ocultarlo, no darle importancia, dejarlo pasar, ¿no? De alguna manera, y cuando venimos a sesión lo que encontramos es parejas que quizás están ya muy desgastadas, que quizás han dejado pasar por alto varios pequeños problemas que luego se van pues sumando. Entonces, bueno, pues es cierto que siendo, desde mi punto de vista, un mito que el sexo si va mal, la pareja vaya a ir mal, cuando sea a raíz del sexo, sea a raíz de cualquier otro tema, notas que tu pareja empieza a ir mal, sí que considero que es importante buscar un profesional, ya sea terapeuta de pareja o si específicamente queréis trabajar sobre el ámbito sexual, pues alguien con formación en sexología. Qué interesante lo que nos cuenta, Sara. Pues bueno, pues muchísimas gracias y una vez más bienvenida al equipo de Psicoalmería, que espero que te guste esta experiencia y esta oportunidad. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por la entrevista, que está muy cómoda y es un placer, la verdad, estar aquí y formar parte del equipo.